En el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, Jesús enseña acerca de un hombre del cual sale un espíritu inmundo. Este espíritu inmundo luego viaja por lugares áridos, pero allí no encuentra descanso. Entonces decide volver a su antigua casa, es decir, al hombre del cual había salido. Al llegar encuentra su antigua casa en muy buenas condiciones, barrida, arreglada, pero además desocupada, es decir, vacía. Al ver esto fue y buscó otros 7 espíritus peores que él, y los llevó a vivir allí. Como resultado, ese hombre terminó en peor estado que antes del demonio haber salido de él. Esto es lo que sucede cuando una persona escucha el Evangelio y abandona su antigua manera de vivir, pero no llena su vida del amor de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Ese hombre o esa mujer quedan expuestos a que las antiguas fuerzas malignas que controlaban su vida regresen y se apoderen de su vida con una fuerza mucho mayor que antes. Muchos de nosotros hemos sido testigos de hombres y mujeres que aparentemente se convirtieron a Cristo, pero pasados unos meses o años regresan a sus malos caminos y quedan aún más atados que antes a sus antiguos vicios y maldad, de modo que, aunque saben que ese camino los lleva a la perdición, ya no pueden dejarlo. Esto mismo puede suceder a nivel de todo un pueblo o una nación. Notemos que Jesús advierte que tal como le aconteció a ese hombre, también le sucedería a toda esa generación. Jesús está hablando de la generación compuesta por los líderes judíos y los seguidores de estos que les rechazaron y hasta lo acusaron de llevar a cabo sus milagros por medio del príncipe de los demonios. De modo que la enseñanza de Jesús acerca de los espíritus inmundos se aplica tanto a nivel individual como colectivo e incluso a nivel de todo un país. Los espíritus inmundos pueden llegar a poseer no solo a una persona, sino a toda una nación, una cultura o una civilización. Tal como hace a nivel personal, el Evangelio de Cristo puede limpiar una nación o una cultura de los falsos dioses paganos y de las fuerzas del mal que operan tras estos. Pero si esa nación abandona los fundamentos de la fe cristiana, que los sacó de las tinieblas, solo será cuestión de tiempo para que las abominables prácticas de otros tiempos regresen, y esta vez de una forma aún peor. Probablemente la persona que mejor ha estudiado este tema es Jonathan Cahn, un escritor judío cristiano en su libro El regreso de los dioses. Luego de la muerte y resurrección de Jesús, el Evangelio comenzó a esparcirse por el mundo romano de aquellos tiempos. Este era un mundo lleno de falsos dioses. Estos falsos dioses, tales como Júpiter, Diana o Apolo, pueden parecernos hoy meros inventos de la imaginación humana, y ciertamente podemos afirmar que son imaginarios, ya que realmente no existen. Sin embargo, detrás de estos supuestos dioses y las estatuas o esculturas que los representaban, encontramos unas poderosas fuerzas malignas. Estas son las mismas fuerzas malignas que estaban detrás de los sacrificios a los ídolos, de los que habla el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto cuando les dijo: ¿qué digo, pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Estos demonios eran los mismos que también impulsaban las abominaciones de las naciones que Dios había expulsado muchos siglos antes de la tierra de Canaán. Dios condujo a los israelitas a la tierra de Canaán y expulsó de allí a las naciones que servían a ídolos y dioses falsos. Estos dioses falsos estaban asociados a prácticas abominables. Uno de estos era Baal, el dios cananeo de la fertilidad, en cuyos templos se practicaban orgías sexuales y sacrificios humanos. Para Israel, Baal era una especie de símbolo o representante de todos los dioses paganos. Este es el dios al cual servía Jezabel, la infame mujer del rey Acab, y a cuyos profetas Dios destruyó por medio de Elías. Astoret era otra diosa falsa asociada con las tabernas en cuyo culto se patrocinaba la embriaguez y la promiscuidad sexual sin límites. Astoret, también conocida como Astarte o Afrodita, en otros lugares, era además la diosa que promovía el cambio de sexo, convirtiendo a los hombres en mujeres y a las mujeres en hombres.
finalmente estaba Moloc. Israel llegó al extremo de, como dice el Salmo 106, ofrecer sus hijos en sacrificio a los demonios, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Este era un pecado abominable que hasta Acaz y Manasés, dos de los reyes de Judá, llegaron a practicar. El nombre del dios al cual se ofrecían estos sacrificios humanos era Moloc. En el Imperio Romano, a través del cual el mensaje del Evangelio comenzó a difundirse, se practicaban muchas de estas detestables costumbres. A medida que el Evangelio fue esparciéndose a través de los territorios del Imperio Romano, este se fue limpiando de la influencia de estos cultos paganos. Como resultado, los demonios representados por estos cultos terminaron siendo expulsados de su casa. Antes de llegar el Evangelio tanto en Grecia como en Roma, se practicaban abominaciones tales como la exposición de infantes. Esta detestable práctica consistía en abandonar a la intemperie a niños recién nacidos no deseados para que murieran víctimas del hambre, la sed o los animales salvajes. Cuando llegó la luz del Evangelio, esta y otras aborrecibles prácticas fueron eliminadas. También desaparecieron prácticas crueles y degradantes como las luchas en las que se forzaba a los combatientes, muchos de ellos esclavos, a combatir hasta la muerte para servir de entretenimiento público. Junto con estas prácticas detestables, también fueron erradicados los dioses paganos, las prácticas de adivinación y el culto a los emperadores. El oráculo de Delfos, que fuera el más famoso centro de adivinación de la antigüedad, al cual consultaban los gobernantes y los emperadores romanos, quedó abandonado. Los espíritus inmundos, los demonios, se quedaron sin casa en nuestra civilización occidental. Pero los demonios no mueren, permanecen buscando donde habitar. Nuestra moderna cultura occidental, desde hace ya bastante tiempo, ha comenzado a abandonar los principios del Evangelio y a rechazar la influencia cristiana sobre la sociedad. De modo que hoy vemos que muchas antiguas abominaciones promulgadas por los antiguos espíritus inmundos vuelven a manifestarse, aunque ahora en una forma más moderna, adaptada a nuestros tiempos. La fe cristiana basada en la Biblia afirma que todos los seres humanos somos valiosos por ser creados a imagen y semejanza de Dios. La Biblia también habla de cómo Dios nos formó y nos conoció desde el vientre de nuestra madre. En nuestra cultura occidental, hoy no se sacrifican, al menos públicamente, los niños a Moloc, pero se decide eliminarlos desde antes de nacer. La Biblia enseña que detrás del culto a Moloc que propiciaba esta maldad estaban los demonios, es decir, los ángeles que se rebelaron contra el único Dios verdadero. Estos siguen manifestándose hoy para destruir. Los espíritus malignos que estaban detrás de Baal también se manifiestan hoy día de la forma más abierta. Hoy el antiguo espíritu maligno que se manifestaba en la falsa diosa Astoret, promoviendo la promiscuidad sexual y el cambio de sexo, vuelve a manifestarse e incluso exhibirse como un motivo de orgullo. Hoy vemos que estos antiguos espíritus malignos vuelven a manifestarse en nuestra cultura y desgraciadamente están incluso penetrando en iglesias apóstatas que, queriendo congraciarse con el mundo, han abandonado los fundamentos de la fe cristiana y se han vuelto esclavas de las mismas fuerzas del mal que Dios expulsó de Canaán y del Imperio Romano. Y no es de extrañar, porque el apóstol Pablo nos advirtió que en los postreros días algunos apostatarán, es decir, abandonarán la fe, prestando oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, no nos dejemos engañar. Todas estas extrañas ideologías y formas de vida contrarias a la palabra de Dios que quieren corromper la sociedad, a nuestros hijos y aún a la iglesia, son manifestación de los antiguos espíritus malignos y del mismo Satanás que siempre ha estado tras ellos. Cuando la iglesia de Cristo se vaya de esta tierra y el Espíritu Santo deje de ejercer su labor de refrenar el mal, todas estas fuerzas malignas se desatarán con una fuerza jamás vista. Es de esperarse que la religión apóstata de los primeros años de la tribulación, la gran ramera del capítulo 17 de Apocalipsis, sea una gran promotora de estas detestables prácticas. Mientras tanto, la iglesia tiene la encomienda
de llevar el Evangelio y vivir en santidad. No nos dejemos seducir por las corrientes y las ideologías que se presentan como nuevas, pero tras las cuales se oculta el mismo Satanás que desde el principio se ha opuesto a Dios y quiere destruir a su pueblo. Si este video te ha sido de bendición, compártelo con otras personas y déjanos tus comentarios. Si no quieres perderte nuestros próximos videos sobre temas bíblicos, te pedimos que te suscribas a este canal Guía de la Biblia. Que Dios les bendiga